acaba el mundo, o sea, te lo imaginas en Estados Unidos, te lo imaginas en otros sitios, pero me imagino que fue algo parecido a lo que sintieron en París con el Bataclan, ¿no? No pensaría que me pasara aquí en casa y pasó. Hiciste un vídeo muy interesante desgranando un poquito lo que hay detrás, ¿no? De todo. Cuenta un poquito como qué has encontrado y cómo fue el tema. Es muy... O sea, narrativamente es fascinante, porque tiene... Y eso no es malo decirlo, es decir, una tragedia puede tener una narrativa fascinante. O sea, tiene como muchos elementos. Hay varios marcos que son muy importantes para entender bien el atentado y por qué se da y cómo se da. Uno es el marco político, ¿sabes? Veníamos justo, el atentado es el 17 de agosto y el 1 de octubre había el referéndum, ya se había proclamado el referéndum, había como esa tensión entre Cataluña e instituciones españolas, estaba todo contaminado por esa guerrilla que había de 2018. Esa guerrilla que había de independentismo, de nacionalismo, etcétera. Entonces eso es importante entenderlo para cómo se desarrolla todo. Después hay otro marco, que es el marco yihadista. Si nos damos cuenta, o sea, decir, es el 11M, etcétera, atentados así grandes y muy devastadores, sí que se nota que son células que están coordinadas, que tienen una preparación, que tienen una logística para llevar a cabo un atentado y poder llevarse las mayores vidas posibles. Pero cuando pasa en el de Barcelona, la yihad había ya como mutado, ya no era una célula en yihad, sino simplemente empezaban a difundir su mensaje para, sobre todo, a la gente extranjera que vivía en otros territorios, para empezar a radicalizarlas, pero ya no se iban, por ejemplo, a donde estaba la yihad, sino se hacían autónomos, hacían pequeñas células que se autofinanciaban y que luchaban por la yihad, ¿sabes? Pero no había ya como un núcleo. No era una Al-Qaeda central que dispersaba, claro, sino que se habían como independizado en el radicalismo. Sí, habían empezado a diseminarse y a hacer así como pequeños núcleos, etcétera. Entonces cuando pasa por lo de París, pasa lo de Manchester, que son... En Rusia también, el auditorio. Son como pequeños, o sea, son atentados que si te fijas son como más caseros, por así decirlo, ¿sabes? Pues el atentado de Barcelona coge una furgoneta y tal. También para llegar a la furgoneta hay mucho antes, porque si te fijas, o sea, la historia principal, ellos estaban creando TATP, que es la madre de Satán, que es un explosivo que encima se puede fabricar de manera muy con ingredientes accesibles, amoníaco, no sé exactamente cómo se hace, pero que no necesitas cosas muy extrañas. No, que las puedes comprar en el supermercado, incluso en superficies grandes y tal. Pero ¿qué pasa con este explosivo? Que es súper inestable, es muy fácil de fabricar, pero a la mínima chispa, al mínimo roce, al mínimo subida de temperatura, pues puede detonar. Y si encima estás fabricando en mucho, pues hostia, estás creando pues una bomba de te puede explotar a ti mismo, ¿no? Entonces ellos, o sea, todo esto empieza porque son un grupo de chavales que viven en coño, es miedo. ¿Culot? No. Ripoll, que ahora está Alianza. Sí, de hecho son pocas consecuencias. No, evidentemente, claro, no es casualidad. O sea, todos son chavales de Ripoll. En principio son chavales que no son ni siquiera radicales, son, ¿sabes? Son amigos todos, porque encima pues todos son de origen marroquí, son familias que han venido en los 90. Ellos, creo que todos han nacido aquí ya, o la mayoría son segunda generación. Sí, están ya criados aquí, etcétera. Y en Ripoll de repente entra un imán, Abdelbaki Essati creo que se llama. Entra un imán que es el que ya viene bastante radicalizado, así que tiene background luego, porque cuando pasó todo esto empezaron a investigar y había estado pues relacionado con tráfico de drogas, no sé, hacía unos cuantos años. Luego lo habían echado de no sé qué mezquita en Holanda porque era demasiado radical, estaba, ¿sabes? Wow. Pero eso cuando llega aquí a Ripoll pues nadie le presta mucha atención, igual, no sé, no. Bueno. Entonces él se hace imán de Ripoll y entonces empieza a buscar para crear su pequeño núcleo. Entonces está con estos chavales que todos son hermanos, primos de no sé qué, tal, ¿sabes? Y empieza poco a poco a adoctrinarlos, podría decir. Eso sobre todo lo explica bien en Los silencios del 17A de Ana Teixidor. Explica muy bien el proceso de radicalización de los chavales. Y entonces empiezan a radicalizarse y poco a poco va subiendo un poco el nivel, ¿no? Porque al principio pues, va como inculcándoles ese odio hacia el occidental, estamos siendo humillados, aquí no está tan mal, etcétera. Un poco el germen de todo esto. Y hay un punto que empieza ya a ponerles, pues eso, asesinatos, no sé cuántos, tal, empiezan a celebrar, pues eso, los atentados, empiezan ya realmente a estar dentro de todo esto, que es increíble, porque además que ves los vídeos, tío, y es como, joder, cómo esta gente acaba. O sea, es increíble cómo puede acabar así de radicalizado alguien, ¿sabes? Porque tú puedes, yo qué sé, yo puedo odiar al Madrid, ¿sabes? Ser muy futbolero al Madrid, pero no se me ocurriría ir al Bernabéu a hacer una tontería, ¿sabes? Y seguramente dar la vida, porque muchos de ellos están tan convencidos de que morir para ellos es al revés, es algo sagrado. Y entonces entonces ya cuando empiezan a activar el plan de que querían atentar, porque el plan primigenio que ellos querían llevar a cabo era poner explosivos en la Sagrada Familia, en el Camp Nou y en la Torre Eiffel. Esos eran los 3 puntos. También te digo, he visto los en París. Sí. De hecho, ellos ahí, pues después cuando sale todo el sumario, salen pues que habían hecho sitios de reconocimiento por París, viendo dónde podían dejar las furgonetas, etcétera. Vaya 3 sitios, Sí. Y lo que se dice es lo que es. O sea, le salió mal y no se dio, porque lo que pasó
es que el 16 de agosto, un día antes de los atentados, ellos tenían ocupada una casa en Alcanar, que está en Tarragona, o sea, en la frontera Tarragona-Castellón. Sí. Ellos habían ocupado... Por abajo del Delta del Ebra y cosas así. Ellos habían ocupado ya esa casa. Claro, ya habían ocupado otras, pero al final, ¿sabes? Iban moviéndose porque como olía mucha acetona, que es uno de los ingredientes que lleva el TFTP, olía mucha acetona, tenía que ir cambiándose hasta que encuentran una urbanización, un chalet abandonado, y lo ocupan, y bien. ¿Qué pasa? El 16 de agosto estaban en ese piso, en esa casa de Alcanar, estaba Limán, Josep Alá y dos de la célula. Estaban creando TATP. O sea, creando más TATP, ya tenían un montón. De hecho, hay vídeos filtrados porque ellos se grababan en vídeo y eso sale todo el documental, que están ahí como viendo las, ¿sabes? Sí. Es como curioso que decir, joder, qué inconscientes, ¿no? Porque ahora hablaremos de lo que más me llama la atención. Pero esta es el 16 de agosto. Entre el 16 de agosto, la casa de Alcanar salta por los aires, pero desaparece. Jo, qué heavy. Se volatiliza. Wow. ¿Y qué pasa? Llega... Y tú, porque yo los busqué, tío. Busqué los informativos del 17 por la mañana, que hablan de la explosión en Alcanar. Y a lo que se dice es que era un clan que lo que hacía era rellenar botellas de butano para vendérselo a los turistas franceses. Somos tontos, tío. Y esas, quiero decir, porque como todos los atentados y todas las catástrofes, siempre hay una línea de conspiración que dice que esto ha sido de falsa bandera o ha sido provocado, etcétera, ¿no? Una de las cosas que para mí tumban un poco esta teoría, o que la podrían tumbar, de que estuviese preparado o que hubiese élites detrás o lo que sea, o como dice Villarejo, ¿no? Que era para lo del referéndum, etcétera. Una de las cosas que para mí lo tienen atrás es que ese 17 de agosto, antes de que pasara, 3 minutos antes de que pasara el atentado de las Ramblas, la policía llega y como se piensan que es como lo que dicen de las bombonas de butano, no llegan, o sea, no traen ningún artificiero ni nadie que pudiera comprobar, se meten con una excavadora a quitar los escombros y vuelve a explotar. Hay una segunda explosión en Alcanar que además deja heridos a un montón de policías, etcétera. Entonces a mí eso me da a pensar y decir, a ver, si lo habéis preparado mal. Claro, avisas y oye, no vayáis con excavadora. Claro. Pero bueno, o sea, en ese punto, en 3 minutos después de esa segunda explosión, está Younes Abuyakuf atravesando las Ramblas. Porque en la primera explosión no muere ninguno de ellos. Sí, mueren dos. Mueren dos. Muere el imán y otro chico, y a uno, el que sobrevive, que está hecho mierda, se lo llevan a los médicos. Están hospitalizados. Pero claro, para que lleguemos al punto de que Younes se mete en las Ramblas, tenemos que retroceder un poco. Claro. Entonces, la cosa es, el mes antes, o sea, 2 días antes de que pasara de Alcanar, no sé por qué ese mes, el imán, que era el jefe, se va a Marruecos. Todo ese mes fuera. Entonces, todo lo que son los preparativos lo llevan a cabo los chavales, o sea, el grupo este. Y da la sensación de que son chavales improvisando, que como no tienen ningún líder ni tal, van improvisando. Cuando revienta la primera explosión en Alcanar, que fallece.
tú. Yo tolero bastante. Eso es lo que dices tú, que aguanta, pero luego está... Depende del día también, porque hay algunos días que van. Es verdad. Bueno, me voy a deshacer ya la maleta y después te escribo, ¿vale? Perfecto. Bueno, baby, te veo después.
fallecen el imán, uno de ellos y el otro se queda... 16 de agosto estaban en ese piso, en esa casa de Alcanar, estaba el imán, Youssef Alá y dos de la célula. Estaban creando TATP, o sea, creando más TATP, ya tienen un montón. De hecho, hay vídeos filtrados porque ellos se grababan en vídeo y eso sale todo el documental, que están ahí como haciendo las, ¿sabes? Sí, sí, Es como curioso que decir, joder, qué inconscientes, ¿no? Porque ahora hablaremos de lo que más me llama a mí la atención, pero esta es el 16 de agosto, entre el 16 de agosto, la casa de Alcanar salta por los aires, pero desaparece. Jo, qué heavy. Se volatiliza. Wow. ¿Y qué pasa? Llega... Y tú, porque yo los busqué, tío. Busqué los informativos del 17 por la mañana, que hablan de la explosión en Alcanar. Y a lo que se dice es que era un clan que lo que hacía era rellenar botellas de butano para vendérselo a los turistas franceses. Somos tontos. Y esas, quiero decir, porque como todos los atentados, todas las catástrofes, siempre hay una línea de conspiración que dice que ha sido de falsa bandera o ha sido provocado, etcétera, ¿no? Una de las cosas que para mí tumban un poco esta teoría, o que la podrían tumbar, de que estuviese preparado o que hubiese élites detrás o lo que sea, o como decía Villarejo, ¿no? Que era para lo del referéndum, etcétera. Una de las cosas que para mí lo tienen atrás es que ese 17 de agosto, antes de que pasara, 3 minutos antes de que pasara el atentado de las Ramblas, la policía llega y como se piensan que es como lo que dicen de las bombonas de butano, no llegan, o sea, no traen ningún artificiero ni nadie que pudiera comprobar, se meten con una excavadora a quitar los escombros y vuelve a explotar. Hay una segunda explosión en Alcanar que además deja heridos a un montón de policías, etcétera. Entonces a mí eso me da a pensar y decir, a ver, si lo habéis preparado más. Claro, avisas y dices, oye, no vayáis con excavadora. Claro. Desactivad. Pero bueno, o sea, en ese punto, en 3 minutos después de esa segunda explosión, está Younes Abu Yaqub atravesando las Ramblas. Porque en la primera explosión no muere ninguno de ellos. Sí, mueren dos. Mueren dos. Muere el imán y otro chico, y a uno, el que sobrevive, que está hecho mierda, se lo llevan a... Pero claro, como se lo llevan a médico. Están hospitalizados. Pero claro, para que lleguemos al punto de que Younes se mete en las Ramblas, tenemos que retroceder un poco. Dale, claro. Entonces, la cosa es, el mes antes, o sea, 2 días antes de que pasara lo de Alcanar, no sé por qué ese mes, el imán, que era el jefe, se va a Marruecos. Está todo ese mes fuera. Entonces, todo lo que son los preparativos lo llevan a cabo los chavales, o sea, el grupo este. Y da la sensación de que son chavales improvisando, que como no tienen ningún líder ni tal, van improvisando. Cuando revienta la primera explosión en Alcanar, que fallecen el imán, uno de ellos, y el otro se queda hospitalizado, ellos no son conscientes de que ha pasado eso. Pero esa misma mañana, como había un coche fuera, llaman al propietario del coche, que ya ves, que también la policía ve un coche fuera, llama al propietario del coche, que era Moussa, uno de ellos. Y claro, dicen, oye, que aquí ha reventado un chalet y tu coche está aquí fuera. Entonces este se queda la boda alarma a los otros. Vale, los otros estaban bajando al Alcanar para pillar, para recuperarla, seguir, o para seguir, o para... O sea, no sé exactamente porque lo que te he contado... Lo aceleran todo por... Lo que te he contado no exactamente cuándo querían hacerlo, pero era inminente, pero bueno, aún no iba a ser. Y entonces, en ese momento, estaban bajando en 2 furgonetas que ya habían alquilado, que sobre todo era para mover material, cuando alquilaban furgonetas. Cuando están volviendo es cuando tienen la llamada, que les avisan de tal, y uno de los dos, que es Younes, da media vuelta, porque están bajando hacia el canal, da media vuelta y se va directo hacia las Ramblas. Improvisado. Sí, totalmente. De hecho, el otro ni lo sabía. El otro que va en el otro este, de hecho, se acojona, abandona esto, se va corriendo, llama al resto de la célula que bajan de Ripoll a recogerlo, y cuando se van a Cambrils. Bueno, ahí se van a un sitio cerca de Cambrils a diseñar cuál es el siguiente paso, porque ya se han enterado de la explosión de Alcanar, se han enterado de que acaba de pasar lo de las Ramblas, y ya están ellos solos. Y era como... ¿Qué hacemos? Sí, cogen 4 cuchillos y se van en coche a Cambrils, que además creo que es asesinar a una persona, y fueron abatidos por un policía, los 4. Entonces, era totalmente pollo sin cabeza. Por eso me da que pensar de que yo creo, por lo que he podido comprobar y tal, yo creo que esa gente no era capaz de hacer un atentado como el que tenía pensado. A no ser que, igual el líder sí que cuando viniese a hablar por hablar, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí que eran un grupo un poco... sí, descerebrado. Pero hay temas que, ¿sabes? Porque todos estos temas siempre están dados a la conspiración o a las dudas, ¿no? Y hay cosas, tío, que te llaman mucha atención. La primera es... Las llamadas están grabadas. Eso es lo primero que yo cuando empecé a investigar y... ¿Cómo que llamadas, tío? ¿Esto dónde ha salido? Y me costó un montón encontrarlo, porque no te creas tú que... O sea, yo lo primero que dije, ¿tienen pinchados los teléfonos? Si tienes pinchados, están hablando de que van a atentar, ¿cómo no? ¿Cómo lo frenas? Claro, ¿cómo actúas antes? La cosa es que uno de los cabecillas, y Tolimán, ¿no? Porque eran 2 cabecillas que no se llaman mayores y luego eran más pequeños, ¿no? Pues uno de los cabecillas tenía un programa en el móvil que te grababa las llamadas. ¿Ah, sí? Sí, eran ellos mismos. Sí, también se grababan ellos haciendo TATP, que es cuando salieron todos los vídeos, son vídeos grabados por ellos. O sea, que también te explica un poco o la inconsciencia o, porque también puede ser, si ya aceptas que te vas a sacrificar por la yihad y todo eso, sí, igual te da un poco igual, pero entonces no sé. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo, que no me cuadra, es que cuando pasa esto de Younes, cuando Younes, que es el ejecutor de la furgoneta en las Ramblas, que después baja y la boquería se escapa,
y tal, ahí se declara la Operación Jaula. La Operación Jaula es cerrar todos los accesos a la ciudad y cerrar todo. En esa Operación Jaula, Jones mata a una persona, le roba el coche, se salta a un control policial y después escapa a pie. Que eso no se ha dicho mucho, no se conoce mucho eso. Eso es, bueno, sí, o sea, es como... Pero no solo eso, o sea, que una Operación Jaula, que se supone que tienes toda la ciudad sitiada y cerrada y tal, el tío escapa. Está 3 días yendo por pueblos tal, y cuando lo abaten, lo encuentran, no me acuerdo, o sea, en un pueblecillo cerca de Barcelona, cuando lo abaten, iba con otra ropa y con un cinturón falso de explosivos. El tío más buscado de la zona. Total. ¿De dónde coño sacó? O sea, ya la ropa y dices, bueno, pues igual que se sacó en una casa y robó, no sé. Sí, pero un cinturón pero falso para hacer un cinturón de no sé qué, para ponerte no sé cuántos. Claro. Y sí que son cosas que... Pues que no sé, no tienen explicación. Pero más allá de eso, yo creo que sí que es un caso de chavales que les comieron la cabeza hasta tal punto para hacer esto. Porque además si escuchas, yo que sé, testimonios de gente que los conocía o gente que eran amigos, que es que no dan crédito. Es decir, usted, ¿cómo puede llegar hasta este punto, no? No es por excusarlos ni mucho menos, Sí, pero bueno, que hay una radicalización extrema. Y que no creo que haya una conspiración detrás. Igual que con el 11M. Sí que hay muchas cosas, tío, que no te cuadran o que tal, o porque se estudian los trenes o los testimonios de las rumanas o no sé cuántos. Un montón de... El 17 a mí me cierra mejor y creo que es eso, los marcos que te explicaba de la yihad, estos, ¿sabes? De repente pues les comen la cabeza, somos el enemigo y hay que batirlos y... Bueno, Villarejo lo que decía era que esto era un servicio que la inteligencia secreta de Marruecos le hacía en colaboración con el CNI, con el gobierno, digamos, sí, ¿no? Para frenar el independentismo. Sí, para causar caos y tal. A ver, lo de la visita a Marruecos o el viaje a Marruecos durante un mes justo cuando se está preparando el atentado o los atentados es raro. Porque al final dices tú, es ahora cuando más tienes que estar ahí, más tienes que estar vigilando que todo vaya bien para hacer el atentado, ¿no? Pero claro, eso no significa que sí o sí tenga que ver con una conspiración o con una historia. Están conspirando. Sí, a ver, que estos casos están siempre dados a esto y van a estarlo, porque es que sabes, son temas también que se utilizan mucho políticamente y claro, y son... es lo que te digo, al final es como por ejemplo en la casa de Alcanar, volviendo a la casa de Alcanar, se encontraron garrafas de acetona y con una persona ya podría intuir si una explosión iba, pero ¿qué pasa? Que solo se encontraron 2, pues tampoco era como muy, pero otro cuerpo de los bomberos encontraron 5 y otro guardia civil, es decir, hay tal descoordinación entre los cuerpos de, ¿sabes? Tal que es normal, es decir, se puede dar, está mal, que deberían estar, ¿sabes? Coordinados todos y ir a una, pero en algo así, tal, que te meten bomberos, policía, hay 80 cuarteles de guardia civil alrededor, ¿sabes? Es decir, y se hicieron fatal las cosas. Pero creo que eso no es que hubiese una mano negra que quisiera callar el referéndum. Eso es lo que pienso yo, y perfectamente podría ser lo otro. Sí, claro. Podría ser. Cuadra. Sí. Pero yo intento irme a lo que puedo comprobar. Claro. O sea, prefiero ser y irme a lo que puedo comprobar. Una baja de ojo, teorizar y tal está bien, pero no deja de ser teoría. Claro. Sí, a ver, es un caso que es denso porque es muy chapucero. Pero a la vez los perfiles son extraños, porque eso que tú dices son gente que en principio no tenía por qué estar así. Pero aquí hay cosas que si vas más allá, ¿cómo dejas entrar a Steinman en España? Sí. Es que eso ya para empezar, que se les haya colado un tío así, ya es para decir, bueno, estamos tontos de la cabeza, porque esta gente no tenía que poder ni pisar por país, porque es que me da igual, aunque no vaya a ser un terrorista, con ese bagaje tú no puedes tener una persona que es una bomba de relojería, ¿no? Más cuando estaba el tema yihadista en Europa caliente, ¿no? Sí. Es un caso raro, caso raro. Todo tiene lagunas y yo qué sé. Yo intento, pues eso, en el vídeo, pues poner sobre todo cronológicamente el atentado, creo que es muy importante, ¿sabes? Para saber cada momento que pasaba también, porque deja lagunas, eso, por ejemplo, lo de la huida de Yunes o, ¿sabes? Que son cosas que son extrañas, ¿sí? Son extrañas. Bueno, vamos a ya los 2 últimos temas que quiero hablar contigo. Son totalmente diferentes, siguen siendo casos, vamos a decir, dramáticos económicamente y no a nivel de vidas, que es mejor, ¿no? Vamos a hablar de 2 cosas que has hablado, que una es Marinador, ciudad de vacaciones, amigos, y la otra es Eurovegas. Hace poquito, además. Que hace muy poquito. Marinador, que Marinador, tío, para también generación, era el puto anuncio, lo odiaba, esa puta coletilla, le hubiera pegado un tiro al que inventó esa coletilla. Marinador, ciudad de vacaciones. Vale, Marinador, que era como el sitio que decía, este va a ser la bomba, acaba siendo una mierda. Y tú has hecho ahí un buen viajecito, te has ido a ver las ruinas de lo que queda. Cuéntame, Marinador, ¿cómo nace? ¿Por qué lo iba a petar y por qué acaba siendo un desastre absoluto? A ver, tampoco te queda lejos, ¿eh? No, o sea, en Oropesas lo tengo a 1 hora y media en coche. Marinador, los terrenos de Marinador, en un principio estaban pensados cuando en el 85 llega Disney y está buscando sitios para montar
el Euro Disney. Euro Disney, que al final elige París, pero aquí en España. Ojo, en Gandía molaría mucho, con Labrador y con todo el Labrador de Mickey Mouse. Había un pueblo que se llama Pego, que estaba media hora. Milenia de Daisy, estaría muy guay. En España había como 4 localizaciones, ¿no? Había aquí en Cataluña, en Tarragona, que después fue Portaventura, en Oropesa, había otro en Pego, que está aquí en Valencia, y creo que tirando un poco más para abajo por la zona de Andalucía, pero no estoy seguro. Ajá. Pero bueno, esos terrenos iban a ser, estaban planteados para eso, y cuando esto no pasa, o sea, cuando eligen a París, pues es decir, cada comunidad y como que empieza en esos mismos terrenos a Portaventura nace porque están un poco dolidos el gobierno catalán porque no ha sido elegido, entonces quieren montar su parque de atracciones, etcétera. Marinador nace con una... O sea, tú imagínate, también es muy descriptivo de la época, de que era un vendedor de colchones y electrodomésticos, que de repente pues ve la zona, ve el potencial de la zona, y se monta una constructora, y dijo... De la nada. Sí, se monta una constructora y monta un hotel. Vaya. Jesús Ger se llama el chico, Ajá. la persona. Monta un hotel de 3 estrellas, y claro, era el único hotel de la época. Entonces empieza a ir bien, y entonces aparece Terramit en Otra historia, en Benidorm, sí. Otro desastre. ¿Qué pasa? Pared terramítica, Doroza plana, o es lucicolor, tal. Y en Castellón, Carlos Fabra empieza como a tenerle un poco de envidia, ¿no? Y entonces él proyecta Mundo Ilusión, que es otro parque de atracciones. Imagínate, en Terramítica, Mundo Ilusión, Vaya, Portaventura, toda ahí la bonito, costa. tú, la costa Mundo Ilusión, maravillosa. que era un parque que estaba más o menos pensado, quería hacerlo en la magia del circo, era como, ¿sabes? Vale. El leitmotiv del parque. Sí, ¿Qué pasa? Aquí en España, o sea, para entender lo que es un pelotazo, sí. que entiendes que un pelotazo, pues eso, vendes las tierras, han revalorizado y las vendes, pero para que se revalorice, tú, por ejemplo, puedes tener, imagínate, tienes 1000 hectáreas, ¿no? Esas 1000 hectáreas, tú, si es igual, valen 5 euros el metro cuadrado, pero si tú, por ejemplo, montas algo, por ejemplo, un parque de atracciones, el alrededor de todas estas se ha revalorizado. Claro. Ahí viene el pelotazo, pero es que va más allá, porque aquí en España lo que se hacía era, se buscaba zona rústica, Que no se puede construir. no, se inventaba una ley ad hoc para el momento, Vale. y se transformaba suelo rústico en suelo edificable, que después ese suelo, además se compraba a precio de suelo rústico, después se transformaba en suelo edificable, se montaba ese algo más, ese, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, es como, puede ser. como meterle un aeropuerto al lado de una tierra que valía X y ahora vale X por 5. Claro, porque se revaloriza y porque tiene, pues eso, al final, si tú, pues eso, al lado de Marinador, pues comprar un terreno, pues, sabes que si Marinador va bien, pues joder, Que es vas más a- caro, va Claro. a ser más caro. En este caso no fue tan así, porque esto pasó pues, más en Eurovegas, pasó en Portaventura, ¿no? Que se crean leyes ad hoc en Portaventura, los CRT, en Eurovegas era el CID. Aquí lo que pasa es que ya había una figura jurídica que se llamaban los PAI, que realmente nace como para poder para que los ayuntamientos de pueblos pequeños pudieran aceptar inversión extranjera, o inversión externa, mejor dicho, inversión externa a la hora de para hacer crecer los municipios. Vale. Entonces se utiliza esta figura jurídica. Primero el terreno rural se pasa a edificable y con esta figura jurídica, y lo que pasa es que como permite entrada de dinero, aunque no sea el propietario del suelo, aprovechan los PAI para meter mucha pasta. Cuando se proyecta Mundo Ilusión en esa época, en esa zona, el suelo empieza a revalorizarse. Entonces, y es cuando empiezan a montar más hoteles y Ajá. más tal. Hay un momento que Porque creen que eso se va a hacer, y que Claro. eso va a ser un boom de gente. Claro, va a querer dormir cerca. Y ahí está. hay un momento que el Mundo Ilusión cae. Hombre, con ese nombre es que es un nombre de Ya, caspa. de mierda, sí. ¿Pero qué es un nombre? Es Mundo Ilusión. Yo me pego un tiro si me llaman Mundo Ilusión. Está Mundo Ilusión cae y Jesús Ger, que es el dueño de este hotel que te he dicho, que además está muy bien, está cogiendo, se da cuenta de que ya habían montado más hoteles, ya tendría 2 o 3. Vale. Se da cuenta de que es mucho más rentable que la gente venga todo el año en vez de 4 días. Entonces empiezan a ver, o sea, tienen la idea, que no es mala, pero de vender ese... O sea, ellos lo que quieren es vender apartamentos en Marinador. De hecho, hay como una, ¿sabes? Súper agresiva, una publicidad súper agresiva. Aparte de vende vacaciones, compra tu apartamento, en los anuncios y todo se decía. Entonces él empieza a crear apartamentos y entonces cuando crea la ciudad de vacaciones, también con apoyo de Fabra, tal, pero con todo, porque quieras que no, aunque no se hubiese hecho un Mundo Ilusión, se había revalorizado y se había... Entonces construyen la ciudad de vacaciones, Marinador. Los primeros años son un éxito. ¿Qué había ahí? ¿Qué era? Hoteles, ¿Hoteles? pues que De cierto nivel. había uno de 4 estrellas, o sea, de 4, de 3, no, de 5, 4 y 3. Vale. Hay para un poco para Sí, todo, para porque todo. realmente el fin de Marinador era hacerle, o sea, quiero decir, crear la fantasía a la clase media de que podían tener No un era para apartamento a pie de playa. millonarios. Sí, estaba más enfocado a la clase media, media alta. trabajadora. Entonces también, o no había habido el boom de la crisis, que más o menos, pues cualquier persona podía tener una segunda vivienda entonces. Y bueno, se fomentaba sobre todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué había aparte de De 3 hoteles. 3 hoteles, apartamentos a punta pala, Vale. un parquecito con animales sueltos? Ah, sí, A día de hoy con está. punza. Sí, sí. Ah. Pues, Ah, pero sueltos, o sea. Sí, sí, de hecho, No, no habían leones. cuando yo fui hace entonces, poco,
Porque estaban allí y están abandonados ahí los pavos y tal, y a veces se escapan. Nadie los cuida ahora. No, ahora están ahí. Hostia. Supongo que alguien les da de comer, porque habrían De muerto. Last of Us, ¿eh? O sea, los animales Pero- han recuperado el poder de la zona, sí, señor, animales, claro que sí. Eso, había pues el arco este que sale en las postales, así de luz, Sí. un poco así andaluz. Un parque acuático, pero, ¿sabes? Pequeñito. Sí, claro. Pequeñito. Pero había- ¿Y los apartamentos eran copia y pega? Es decir, era la típica construcción, que esto es muy típico de España, de grandes bloques iguales uno tras otro. Sí. Diferencia porque depende de la promoción que era, pero cuando hacían la promoción todos eran iguales, intentando maximizar Claro. la inversión a tope. Y los primeros años de Marinador son un éxito. Además, el tío mete un montón de pasta en marketing. Es uno de los empresarios valencianos con, ¿sabes?, con mayor poder adquisitivo en ese momento. Todo el mundo quería ser como Jesús Ger, que era el tío que había construido la ciudad de O vacaciones. sea, funcionaba bien de verdad. Sí, porque es que entonces había una balanza económica y los pisos se vendían. De hecho, ¿sabes? ¿Qué pasa? Se flipa. En ese momento dices, esto va muy bien. Más. ¿Por qué no montamos, allá que tengo una ciudad de vacaciones, por qué no monto una metrópolis? ¡Wow! ¡Ey! Vaya cambiazo, ¿eh? Y entonces, a 3 kilómetros detrás de Marinador, hay unos terrenos son de Cabanas, del pueblo de Cabanes. Y ahí el tío proyecta Marinador Golf. ¿Pero eso sí que era una fumada? Sí. O sea, eso era verdaderamente. O sea, eso iba a tener ¿Qué podías encontrarte en en Marinador Golf, monorail, Wow. pista de esquí, cubierta, lo de la ¿Pista playa. de esquí? Sí. Con nieve Sí, sí. traída. Un museo Wow. de Egipto, hoteles temáticos, Guau. canales rollo Venecia. ¿Sabes? What? La mayor fumada que te puedes imaginar, tío. Fue la pinza, pero totalmente. ¿Y qué pasa? Que esto, claro, lo proyectan. En esa zona no tienen ni agua ni luz. Pero claro, ¿sabes qué decir? La cosa iba muy bien. Eso iba a llegar. Entonces lo que pasa es que empieza a construir sin agua ni luz. ¿Por qué? Porque ya llegaría. Llegaría la desalinizadora que tenía que poner, no sé cuántos, Vale. tal. ¿Y qué pasa? Que llega 2008. Crack. Encima, el crack del ladrillo. Ajá. No se vende, se separan todas las compras de los pisos, baja tal, no sé qué. Y es entonces cuando empieza el declive de Marinador. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero lo que pasa es eso, que también era. ¿Sabes? Cuando empiezan a verse todas las grietas del proyecto, ¿sabes? Como que era un proyecto de cartón piedra. El del golf. Sí, el golf era una fumada, porque además es lo típico. O sea, todos estos grandes proyectos, igual que en Eurovegas, siempre obedecen a un mismo patrón, ¿no? Que siempre es la connivencia de los políticos, siempre es una inversión externa, un empresario, y siempre es el cacique local o político de turno de, Se lo ¿sabes? acepta todo. Que es el que mueve y el que hace que todo esto tire para adelante. Entonces, en este caso, tenemos Marinador, que ha bajado un montón los ingresos, ya no vende pisos, ya no sé qué. Tienes proyectada Marinador Golf. Bueno, no has hecho mucho, pero ya has hecho cosas ahí que tampoco lo puedes tirar para adelante. Ya no vendes nada, entonces pues los pisos empiezan a bajar de valor. También cambia el modo de consumo de la gente porque tiene menos dinero, ya tampoco hacen tantas vacaciones. ¿Y qué pasa? Que eso, pues, lo intentan aguantar, pero al final llega un... O sea, yo cuando fui, que ya lo ha cogido otra empresa ahora, pero o sea, llega un punto en el 2017, 2018, que eso parecía Walking Dead, ¿sabes? Estaba ahí abandonado, estaba todo dejado, ¿sabes? Las Y calles. el gran problema que tiene Marinador es que la gente no se censaba. O sea, la gente que compraba un piso no se censaba. Y entonces, cuando no tienes censo, o sea, el ayuntamiento no puede montar colegios, no puede montar Claro. hospitales, no puede montar nada porque no tiene gente censada. Y eso era el gran problema. Entonces, el problema de Marinador realmente es que es una ciudad de vacaciones sin servicios. Es decir, no tienes un hospital, no Sí, tienes... que no puedes vivir ahí. No es demasiado factible Claro, vivir se todo el suponía año. que iba a llegar, claro, si Claro. todo hubiera seguido Claro, tal, hubiera pero pasado. ahora se ha quedado y encima, pues ahora te puedes meter en Idealista, pones Marinador y hay una de pisos a la venta. Sí, muchísimo. Aún hay gente que lo conserva, entiendo. Claro, mucha gente se te puede comer. Y hay gente aún en la playa o ya ha bajado mucho todo. A ver, ahora lo que pasa es que lo han revitalizado, o sea, lo ha cogido otra empresa. Ajá. Bueno, han pasado dos empresas, Sí. pero ahora lo ha cogido otra que está haciendo como cambios progresivos. Ha empezado Vale. por el hotel así más grandecillo, después no sé cuántos, pero lo han cogido y ya ha reformado todo porque además es una inversión que no sé si ese riesgo le rentará o no. Claro. Pero sí, la están ahora más o menos... ahora se llama Magic World. Tío, estos nombres de mierda. Se llama Magic World, tío. Sí, pero... Sí. O sea, se llama Magic World. Ya Creo no que es quieren Marinador. como, pero todo el mundo lo conoce como Hombre, Marinador. claro, tío, sí, de sí, hecho, sí. cuando salían los jefes de Sí. esta empresa tal, decían, no Magic World, antiguamente Marinador. Sí, no se vale, ya estoy no se situado. pueden despegar porque... ¿Qué pasa con el empresario, tío? Con Jesús Ger, Sí. pues él lo ¿Se que vendió, hizo, entiendo todo? él lo que hizo es vender la división de la venta de pisos y se Vale. quedó los hoteles. Ah, bueno. Y realmente se salvó ahí. O sea, vendió, pues cuando, al menos él estuvo mucho tiempo peleando por levantar el intentando pedir crédito, financiación. Y hubo un momento que no, entonces lo que hizo es, porque tenía la división de venta de pisos y la división de turismo, alquiler, hay hoteles, etcétera. Entonces él se deshace de esta o quiebra y se queda con la otra. Y a día de hoy ha sido... De hecho, él tenía otro PAI concedido en la Sí. Torre de la Sal que está al lado de Marinador. Ajá. Lo que pasa que al final se quedó sin financiación o algo así. Vale.
Y según tengo entendido, ha ido como comprando restaurantes en Valencia. Coño. Y O sea, que no le va tiene- mal. No, o sea, al final. Tenía patrimonio. Y yo que sé, aunque te vaya mal, si más o menos. ¿Y los hoteles ahí funcionan en Marinador? O sea, en verano hay más movimiento o está muerto también el tema hotelero. Ha estado muerto. Está muerto, ¿verdad? Pero Además sonaba ahora- como a caspa, ¿no? Marinador. Sí. O sea, ya había adquirido un tono ya negrito, ¿no? Sí, además, yo de hecho tengo una anécdota. A mí me llamaron a trabajar en Marinador. Ah, sí, en restaurante. Sí, en un hotel. Pues Hostia. en una de esas épocas que estaba buscando trabajo, pues se ve que tiraría currículum allí. Y era curioso porque te llaman. Me acuerdo, tío, que es que me quedé. Me llamaron, no sé qué, Carlos Moreno, era para un puesto de cocinero, tal, no sé qué. En fin. Y tienes que ir así a presencial, etcétera. Vale. Y digo, vale, pues nos vemos el. Pero antes de colgarte, tengo que decirte. Así, ¿eh? Ojo. Aquí se trabajan entre 12 a 14 horas Muy bien. y no se cobran las extra. Ah, hostia, qué cojonudo, fantástico. Y digo, ¿sabes que esto es ilegal? Y me colgo. Hostia, sin negociación, ¿eh? En el fondo dije, mira, menos me han ahorrado un viaje. Ya. Han sido honestos, pero Sí. qué cojonazos. Sí, tienen, sí. Hostia, heavy, ¿eh? Pero yo imagino que, o sea, para que la chica de recursos humanos haya acabado en ese punto de decírtelo, yo creo que habían tenido ya. Hombre, claro. Al tercer tío que te dice, bueno, yo llevo aquí 12 horas y no me habéis pagado una mierda. O sea, que estamos tontos o qué. Sí. O sea, que bueno, digamos el rollo no era el ideal, ¿no? Para trabajar en. No, se ve que también había bastante precariedad, laboral en su momento. Sí, ya. sí, estaba. O sea, yo me acuerdo, porque ahora ya sé lo que te digo, al coger la empresa nueva han empezado a hacer pequeños cambios, pero yo cuando estaba metido en el 2019 leyendo, me metía en Google Reviews para ver o tal, Ajá. y o sea, decían, Bestia. esa era, sí. De hecho, falleció una persona. En Marinador. En Marinador. trabajando. No, una turista. En 2016, creo, 2017. Y fue porque uno de los balnearios no tenía bien puesta la rejilla, no sé qué, entonces le atrapó la pierna o algo así y se ahogó. Hostia. Y todo el mundo auguraba que esto era el final de Marinador. Otra cosa muy. Antes de que se me olvidó olvidar. ¿Te acuerdas de lo del el balneario científico de agua marina Sí, más grande de Europa? Claro, eso siempre decían. Sí, sí, eso el era como- balneario científico más grande y tal, y era como, wow. Sí. Y pues esto es gracioso porque decían el balneario científico Sí. de agua marina más grande de Europa. Podrían haber dicho de la galaxia. No había otro. Porque no existía otro, ¿sabes? Bueno, O sea, no me se entiendes. inventaron un término. De Vale. hecho, no era ni balneario, porque para ser balneario tú necesitas declarar unas aguas termales cerca, tiene que venir el de minas, algo tiene que, y Vale. declararte apto como balneario. Entonces, lo denunciaron por apoyar, porque al final, cuando todo empezó, o sea, desde esta época que empieza así como a Sí. virar, Cuando vienen vacas apuestan flacas, mucho por la salud, ¿sabes? De Claro. venir al balneario medicinal, el no sé qué científico, apuestan mucho por la salud hasta que el Estado Sí, dijo ahí. los denuncian y dicen, no podéis, tuvieron que quitarlo de balneario científico, ni balneario ni nada. Ni hostias. Además era agua del mar bombeada con una manguera adentro de. Dan por culo. Sí, ya A lo fácil. y tú leías ahí la voz, decía Sí. que esto tenía un tratamiento de contra bacterias que no sé cuánto, era como. Va, brother, que has pillado la manguera desde Sí. el mar y pum, Tenías has cerquita enchufado. de mar, Y ya sí. está, tío. La primera salida que tenías y venga. Bueno, cosas del marketing de la Sí, época, yo sí, creo, loca. la pillería de la época también. Sí. Y el Eso todo es de la vale, época, y el eso todo es de la vale, sí. época, Sí, porque si pides cosas, te las dan todas, piensas, bueno, pues voy a tirar un poquito más. Que también seguramente lo que le pasó con el Marinador Golf. Le habían dicho a todo que sí, había funcionado todo. Yo creo que se vino arriba y decir, bueno, pues ahora voy a montar aquí la ciudad más grande o más del lujo que haya visto. Y esto me lleva a Eurovegas, que ya es lo último. Y Eurovegas, que es algo que, esto sí que es muy reciente, y que movió, vamos, mares y montañas y que se peleaba Cataluña y Comunidad de Madrid, pero a muerte para conseguir un proyecto. Y siempre tuvo mucha gente en contra. Pero cada vez tenía mucha gente a favor porque decían, hostia, esto es una oportunidad para revitalizar una zona, puestos de trabajo. Sobre todo eso. O sea, sí, es muy importante para entender bien el Eurovegas, cómo se da, cómo se llega a esa locura de, Fue una locura. de bajarse los pantalones, ¿sabes? Bueno, los presidentes de la Comunidad de Sí, Madrid y de claro. Cataluña en la radio peleándose por Cataluña sí que fue, o sea, Cataluña aún tuvo más reservas y sí que es verdad, pero que Cataluña, cuando vino la Adelson, que Adelson es era el presidente de Las Vegas Sands, cuando vino Adelson empezó a decir que tenía que mover el estadio del Español, derivar el estadio del Español y mover el Prat. Entonces ahí como que Cataluña empezó a torcer Y un no poco hubiera el modo. estado. No, es broma, se los español. No hubiera estado mal ahí. Y ya no les haces ninguno mal. Es broma, además es parica, ¿eh? Un respeto al español siempre. Mi abuelo. Entonces, como que ahí empezaron a torcer un poco el morro, ¿no? Pero la Comunidad de Madrid sí que fue desde el minuto 1 a tope, también por eso ganó. Ujú. La cosa es que para entender muy bien Eurovegas cómo se da, hay que entender que estábamos justo después de la crisis, 2010. El paro por las nubes, un montón de, ¿sabes? De gente sin trabajo. Entonces, Un poco de desesperación había. sí, sí, que los peores años de España reciente. Sí. Entonces, cualquier mensaje que viniese, y encima es que prometía 260.000 puestos de trabajo. Es que es una barbaridad. Que además eso, después salieron especialistas, economistas, salían y decían que eso no era realista. O sea, como mucho podía unos 30.000 y 40.000 como siendo muy, muy generosos. pero- ¿Directos o contaba los en total. indirectos? Contando indirectos. O sea, él ponía los 260.000 eran directos, indirectos y inducidos. Inducidos, ¿qué es? Porque como hay más dinero. Claro, o sea, como han venido los indirectos, que decir, pues eso, esta gente tendrá que comer, esta gente tendrá que alquilar Es que pisos. eso es rizar el rizo, claro, que eso ya es- Ya es como, bueno, yo voy metiendo aquí. Que 30 o 40.000 está bien. No es poco. No, Además, en joder. ese momento, pero claro, no son 200 La mitad de la y pico Gandía, mil, sí, sí. claro. O sea, no. Pero aún así se maquillaban y tal.
aquí entra lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, al final hay una guerra entre Cataluña y Pero Madrid. antes, quizás, ¿quién es Sheldon Anderson? Sheldon- ¿Quién es Sheldon Adelson? Sheldon Adelson es... Que es el que promueve todo esto, ¿no? Es un judío que lo que hace es, en su momento, pues monta una empresa que se llama Comdex, que le va bastante bien, y lo que hace después es coger y montar una feria de exposiciones en Las Vegas. Y se ve que le va de puta madre, tal, porque claro, tampoco había ese concepto. O sea, Las Vegas era jugar, pero no había ese. Él es un poco el que trae ese concepto de, aparte de jugar, hay entretenimiento, hay, ¿sabes? En lo que monta los estos temáticos. Es decir, tú ven a pasártelo bien, que vas a acabar jugando. Él entendió eso. Claro. Antes era Las Vegas de Elvis Presley y luego él es el que trajo, ¿no? El tema Sí, un el poco que- de hotel, claro, más y- casino, más show, ¿no? Exacto. Él es un poco esa figura. Un visionario. Entonces, como le va muy bien la feria esta que te digo, pues compra uno de los casinos de Las Vegas, Las Vegas Sands. Pues le va muy bien porque además, pues eso. Pero el salto del suyo es cuando derrumba Las Vegas y construye el Venetian. El Venetian es un hotel que recrea Venecia con canales, góndolas, en medio de la Nevada. Era una idea, una locura, pero le sale de puta madre, porque además es un atractivo turístico de la leche, un montón de tal. En ese momento, cuando ya pues tiene el Venetian, es cuando empieza a buscar expansión. Y él acaba en Macao, montando también ahí 3 casinos, edificios, tal, porque Macao también tiene unas leyes muy laxas en cuanto a fiscalmente y en el juego, Hay etcétera. muchas empresas ahí con sede Sí, fiscal, ¿no? sí, y de hecho ahora Macao se ha construido unas Vegas 2, de las Vegas de Asia, dicen que es Macao. Ajá. Y o sea, he visto así que está haciendo el vídeo, imágenes y tal, y Que joder. es muy similar, ¿no? O a lo Sí, espectacular, o sea, ¿no? sí, A lo o sea, moderno. muy megalómano, muy grande, ¿sabes? Ajá. Piscina arriba en un edificio, todas Vale, estas a lo cosas. loco, vamos, a lo Dubai. Y nada, y aquí también lo revienta. Sí que es verdad que él durante todo este proceso sí que tiene, pues, como todos los empresarios, ¿no? Que medio se arruina, pero Sí, no sé qué, pero después mete el dinero aquí y tal, en fin. Sí, los empresarios estos tops que, claro, se están jugando miles de millones en casi, o cientos de millones en cada proyecto. Claro, si te sale bien, y si no, pues ya, bueno, Sí. al siguiente Él te haya dirán, estado al borde, o sea, en 2008 creo que está como ahí al borde de la ruina, pero entonces cuando monta Macao, que Ajá. puede revitalizar, pero bueno, Vale. tiene como muchas historietas, Vale. pero en fin. Llegamos a ese punto, él está en Macao ya, él es una de las fortunas creo que es de las 20 fortunas del mundo, ya sabes, un tío súper visionario, empresario de la hostia, y él tiene el sueño, según cuenta él, de montar unas Vegas en Europa. Y entonces cuando estudiando y las localizaciones de Europa, por geografía, pues España es una de las favoritas. O sea, entonces, además España ya había ido a ofrecerle unos terrenos en Alcorcón, que eran unos caciques locales, los hermanos González, habían ido ya a Adelson en 2007 o así, porque si no, Eurovegas nace en 2010, 2011, es cuando empieza todo el movimiento este. En 2006-2007 ya van unos que tienen el terreno de Sí, Alcorcón terratenientes de a estos. ofrecérselo a Adelson para montar ahí. Yo creo que igual por ahí se quedó con esto. Entonces, cuando ya empieza a buscar localizaciones para España, pues entonces entran en la puja, porque además España pues estaba muy mal por la crisis, entran en la puja Barcelona y Madrid. Sí que hay que decir que, hablando de Marinador, los terrenos estos que hemos hablado de Marinador Golf, Sí. como ya no se iba a construir Marinador Estaban ahí Golf, también en la. los ofrecieron. Hola. Y encima Jesús Ger decía que si eran elegidos, que tenía que Marinador, el complejo de Marinador tenía que tener las mismas exenciones fiscales y Ah, las bueno, mismas- cojonudo. ¿sabes? Como que no corre vuela. La verdad Sí. que en 24 horas lo Lo descartaron. De hecho, tenía el aeropuerto ahí, que antes no lo hemos hablado, que Ajá. es el aeropuerto de Castellón. Vale, que sí, lo montaron también para... Súper concurrido, ¿no? Vamos, ahora ya... O sea, ha mejorado ahora un tiene poco. algún vuelo, tiene un par de vuelos diarios. Ah, bueno, Que, fíjate, vale la pena hacer un aeropuerto. Van a tener era el aeropuerto sin aviones. Claro que sí. Fantástico. Ha tardado un poco en arrancar también. Ajá. Entonces, bueno, la candidatura de Castellón fue descartada en 24 horas porque supongo que también es mucho más atractivo pues Madrid o Barcelona, ¿no? Y a nivel de conexiones, etcétera. Entonces empieza la guerra. Las dos delegaciones, tanto de Cataluña como de Madrid, van a Las Vegas a exponerle el tal, no sé qué. Entonces, cuando él, después, en 2012, va a Cataluña primero y luego va a Madrid, que en Cataluña se encuentra con los manifestantes, porque entonces empieza a crearse estas plataformas, sobre todo ecologistas. Es donde tocan más puntos, pero sobre todo la fuerza lo tienen las plataformas ecologistas, porque aquí en Barcelona se ofrecen unos terrenos que son del delta de Llobregat. Que son, pues eso, tiene marismas, tiene aves migratorias, una fauna, etcétera, ¿no? Debería ser zona protegida, entonces por ahí aparece todo el movimiento ecologista. Ya cuando Adelson, porque no es Adelson directamente, es la mujer. Cuando ella viene con la mujer, es la mujer la que dice que tiene que quitar el cielo español, mover el Prat, porque el Prat les molestaba porque no podían edificar en altura, porque tenían aeropuerto alto. Y eso es por eso creo que gana Madrid, porque además de que cambia la ley, que es lo que te decía antes. En este caso, en Madrid, en las leyes de acompañamiento se mete el CID. El CID es una figura jurídica que se crea in situ para poder transformar el suelo rural en suelo calificable, o sea, para poder construir. Vamos, en el terreno que sea. Y entonces cuando hay un momento que Adelson elige Madrid, dice Madrid es elegida.
Entonces, Esperanza Aguirre dando saltos. Claro, o sea, y Cataluña decepcionada que te cagas. Total. Que Cataluña, de hecho, entonces arranca otro segundo proyecto que es el BCN World, que después sería Hard Rock World, que también hay una historia ahí. Es muy parecida, en realidad. Y que está igual, que no Sí, hay ahora mismo nada. está parada y ahora mismo está el gobierno de Cataluña tiene tierras que ha comprado, que se las va a comer y encima va a tener que indemnizar a Hard Rock. O sea, es que... Bueno, muy bien, los políticos de aquí siempre lo mejor de que ¿Sabes? tenemos, tú. Entonces, cuando Adelson elige Madrid, aquí empiezan en Madrid empieza la puta locura, porque ante todo, lo más importante era no perder ese proyecto, que no se escapara, porque se supone que lo necesitábamos, 250.000 puestos de trabajo. Claro, tío. Entonces, y yo creo que eso Adelson lo ve. Ujú. Y entonces al principio vale, ya tenemos, ya podemos, al principio también se hablaba de Paracuellos, de Alcorcón, no sé si de Majadahonda, pero bueno, de todo tres, pero al Por final ahí. se elige Alcorcón. Porque además también encima el alcalde de Alcorcón saliendo diciendo que él estaba dispuesto a exentar, a que la empresa, la de Gasans, estuviese exenta de pagar IBI y ICIO ¿Ah? por 10 años o algo así, como era Hostia. como la alfombra roja. Si lo que quieras, si quieres un Sí, masaje, sí. también lo Entonces, tendrás. cuando él empieza Cada a ver jueves. que cada vez que más pide, más le dan, y que además que a él le interesaba que le diesen, Ajá. empieza pues la locura, porque él pedía nuevas leyes aduaneras para poder traerse trabajadores extranjeros, rebajas fiscales del 55 al 10 que se la dieron. Ah. Le bajaron ¿sabes? Del 55% al 10, la rebaja fiscal al juego. Wow. Que estaban los casinos de Madrid también un poco. Pues, Claro, oye, claro, ¿y ellos qué, no? claro, entonces había como un poco ahí de. Tensión. También pedían. A ver, que me acuerde. Bueno, el tabaco fue muy sonoro. Ah, claro, y el tabaco después fue mega sonoro. es que encima hacía Que se pudiera fumar no dentro, demasiado ¿no? que se había puesto la ley antitabaco ya a nivel de todos los, Ajá. ¿sabes? Pues tío, le iban a cambiar. O sea, Esperanza Aguirre y Ana Botella hicieron todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos para poder quitar la ley antitabaco en ese. Y faltaba salir fumando también. Y ahora, mira, no he fumado en 60 años, pero he empezado ahora. Al Reyes. final el gobierno no quiso pagar ese coste político de cambiar las leyes porque, pero realmente Que era mucho, ¿no? Era claro, ya el por qué no se dio, porque al final Eurovegas se quedó en nada, No. y fue porque no era solo todo esto que estaba haciendo Adelson. Adelson pedía que todo esto tenían que firmarlo, que tenía que ser vitalicio. O sea, que era como casi Aunque cambiar la cambiase, Constitución. aunque vamos. cambiase, sí, aunque era hacer un estado dentro de un estado. ¿Sabes? Aunque él paraíso quería fiscal hacer dentro firmar de al España. gobierno, que aunque cambiase la legislación, el gobierno, ¿sabes? El tal, que eso no podía tocar. Si se tocaba, el gobierno tenía que indemnizar a la empresa. No sé, una mortalidad Pasta, de pero dinero. bueno. Y es impagable. por eso que Eurovegas no sale para adelante, porque es que, ¿sabes? El tío es que ya se había venido muy arriba. Claro. Pero sí, yo creo que salimos ganando. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? Pues porque, si te fijas, ahora Las Vegas están mínimos. El juego en general ya no trae tanto dinero. Y yo creo que había sido pan para hoy, hambre para mañana. Pero he tenido un éxito inicial brutal, eso seguro. Y después, todo lo que conlleva ese mundo, pero también nos queremos poner así un poco moralistas, ¿no? Pero que siempre trae pues mafias, prostitución, etcétera, y es un poco. Era una solución que te iba a dar más problemas al futuro que otra cosa. Y es eso, y no ha sido el único. O sea, Eurovegas llegó y fue el último, pero antes había habido en el desierto de los Monegros, querían haber montado también casinos, lo intentaron con el Don Quijote en Castilla-La Mancha, lo intentaron también en Extremadura, lo intentaron en Andalucía, y no se concreta, yo creo que porque está relacionado con el juego y creo que está crees? como muy controlado y tal, pero si montaran otra cosa que no fuera casinos, seguramente ya Podría caer, ¿no? Sí. Podría haber. Sí, también, claro, pedía tantas cosas que pedía casi que era un estado fiscal. Sí, sí, un total. paraíso fiscal dentro de España. Total. Claro, y todas las otras empresas hubieran dicho, oye, y yo llevo aquí 70 años pringando y este tío llega y le dais todo lo que quiere. Que sería una situación legal muy extraña. Sí, La de la zona. es lo que es eso, porque al final es para mirárselo, ¿sabes? Los políticos se bajan los pantalones todo por votos, porque al final conseguir trabajo se convierte en votos. O sea, y ¿tú tal. crees que estuvo cerca de hacerse? O Sí. ni cerca. O sea, ¿tú crees que al Yo creo final que estuvo cerca, ¿eh? Cerca, de Sí, empezar sí. ya a poner la primera De hecho, piedra. La primera vez se puso. Se puso, en se 2013. empezó a construir, Sí, sí. ¿no? O sea, se puso la primera piedra, hacer la ceremonia y Ah, tal. sí, pero ya simbólico está. y todo. Y sí que se gastaron, sobre todo se gastaron, Las Vegas Sands se gastó dinero en estudios de viabilidad, en estudios no sé cuántos, Sí, tal. geológicos. Sabes, todo eso, pero no se llegó a construir como tal. Vale. Yo Yo creo no ha quedado ahí muerto. Sí, pero es que en realidad está protegido por. También creo que se ha revertido la ley, porque se hizo la ley proceso, se ha revertido porque Ecologistas en Acción presentó. ¿Sabes? Esto tendría que mirarlo bien Sí, porque pero no me vuelve a ser acuerdo. rústico, Sí, seguramente, está igual que. que antes, no la ¿no? han vuelto a tocar. De hecho, es eso, es como una zona así de Madrid en la que no hay edificios, se pueden ver las estrellas, hay como Vale. mucha biodiversidad, etcétera. Vale. Como todo. Bueno, que le hubo el canto duro de que. Estuvimos cerquísimos. De hacer Eurovegas. Imagínate, o sea, están cambiando las leyes a cholón. Ya. Sí, a mí lo que me parece más injusto es lo de las leyes, tío, al final, macho. O sea, o todos o ninguno. Aquí que. Sí, eligen que entiendo, España. yo entiendo que una cosa así, a ver, es mucho dinero y. A ver, el mundo es un negocio. Y eso. Pero es eligen así. España porque España es un país que fiscaliza las pérdidas. Claro, paga el Estado cuando va mal. Cuando va mal pago el Estado y cuando va bien, pues cobramos. Gano yo. Claro. Es un buen plan para un gran millonario. Sí, ¿no? sí, es el mejor plan, desde luego. De repente no va mal. Bueno, tío, pues ya está. Hemos hecho un viaje muy interesante desde el mundo cocina, televisión.
sensacionalismo, Sucesos, barato, sucesos, business, bueno, un poco como tu canal, ¿no? Que vas a todos Sí. los palos, tienes que volver a venir un día aquí un Joder. tiempo y hacemos las tú quieras. novedades que vayas teniendo, porque evidentemente no paras de hacer nuevo contenido Sí, sí. de todo tipo. Entonces, siempre hay cosas que hacer y que ver. Te queda una cosita que es este Fari maravilloso. Tienes que hacer un día un vídeo del Fari, ¿eh? Sí, lo tenía apuntado, ¿eh? en El la Fari, lista, el sí, Fari sí. es muy de Joder, tu rollo. entra mucho en mi canal. Entra total la vida del Fari, contar las historias, las entrevistas míticas. Y nada, pues este Fari que todo el mundo lo firma, deja una figurita, lo que tú quieras. Mira, tienes ahí unos rotuladores aquí Sí. en el vaso y tú mismo deja la imprenta que quieras. Ahí está, la letrita ahí. Sí, señor. Mira que bien, Nacho, siempre previniendo, Nacho, ¿eh? Nacho, hoy hemos hablado mucho de Castellón, ¿eh? No, ya, es que lo iba a decir con lo del Bar España. Digo, no, ahora no, Jordi, no. No es. Ya, estamos hablando de abusos y tal. No voy a decir yo, Nacho, ¿el Castellón qué tal? Oye, Castellón, segundo, ¿no? De la segunda división española. Pero que vais a poder subir a primera. Tenemos el derbi Barça-Castellón. Eso va a pasar, ¿eh? No, yo voy a Castalia, ¿eh? Voy a Castalia y representar, ¿eh? Sabes que ahí está en Castellón. Es el sitio más querido para mí del mundo. Yo voy a estar ahí. ¿Eres futbolero o no mucho? Antes era más, pero sí que Sí, soy pues eres. de Valencia. Bueno, ¿y qué tal? Contento este año, ¿no? Este año o esta década. Ya hace unos añitos, ¿no? Que Por estoy- eso también que me desencacha un poco. Sí, ¿no? Y entre Barça y Madrid, ¿tienes cariño a alguno de los dos? No. Te apelan completamente. Sí, me parece, o sea, realmente. Ahí sos más del Madrid, por eso que del Barça. Sí, ¿no? ¿No, Nacho? Depende, tío. Lo que son del Valencia son más del Barça. Vaya. Porque es que el Valencia tiene mucha rivalidad con el Madrid. O sea, no entiendo mucho por qué, porque creo que están en estadios diferentes, ¿no? O sea, Ajá. Ligas en diferentes, escalones ¿no? diferentes, Ajá. pero sí, o sea. Bueno, entiendo por qué viene, porque en su día, pues en 2003, 2004, pues sí que le disputábamos la liga y tal, pero Joder, ahora ese ya. Valencia enorme. Joder,